Y le invito a que usted abra la Biblia en un libro que me encanta mucho y estuvimos trabajando esta última parte del año en nuestra enseñanza. Romanos capítulo 12, leeremos algunos versículos, por favor. Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún problema en su vida? Levanten su mano, por favor. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Nosotros usamos un término en Chile que cuando se hace una ecuación o una suma, para concluir, uno dice raya para la suma, que significa concluyamos. Entonces yo me he llevado hartos años en el ministerio y me he dado cuenta que mucha gente de iglesia, aunque llevan años, aún no le da la suma. Todavía se hacen esas preguntas: ¿por qué me ha ocurrido a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? Y muchos aún dicen: esto no me debería estar pasando a mí. Por lo tanto, aún no llegan a una conclusión, que es la conclusión de este versículo. Porque este versículo concluye, después de no someterse al sistema de este mundo, de entrar en una mente renovada: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No te conformes a este mundo, sino que, dice, que se produce una renovación en nuestro entendimiento, y cuando eso finalmente concluye, uno llega a la conclusión final, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, cuando tú preguntas a las personas hoy, muchas veces en un presente imperfecto, la mayoría no encuentra que su vida en el Señor es buena, es agradable y es perfecta. Porque la pregunta sería: ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de agradable? ¿Y qué tiene de perfecto que yo me haya divorciado? ¿Qué tiene bueno, agradable y perfecto que tenga un hijo enfermo? ¿Qué tiene de bueno, agradable y perfecto que la empresa haya quebrado? ¿Cuántos saben de qué estamos hablando? Dile al que está a tu lado: esta palabra es para ti esta tarde, dile. Indistintamente el pensamiento suyo o el mío, no cambiamos el fondo, porque la conclusión del Señor es que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. Y quiero en breves minutos, finalmente, para que usted logre en el espíritu llegar a esa conclusión, que indistintamente cómo usted lo ha pasado en la vida, cuántos años lleve de iglesia, todo lo que usted ha tenido que pagar, los impuestos de la vida, los peajes, los tickets de la vida, por mucha soledad, silencio que usted haya vivido y que esté quizás en el rincón donde las cosas no ocurran y pareciese que los hijos del Señor siempre estamos en la vereda incorrecta, porque todo lo justo, todo lo bueno y todo lo agradable y todo lo perfecto ocurre en la vivienda que está al lado de nuestra casa. Y uno dice: ¿cuándo aquello me va a tocar? ¿Cuándo aquello me va a alcanzar? Pero quiero en el Señor declarar esta noche, en el nombre del Señor, que vamos a llegar a una conclusión, que indistintamente cómo ha sido nuestra vida, la voluntad de Dios para mí, para mi familia, es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Levante su mano derecha, diga conmigo, diga: lo entienda o no lo entienda, la voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Aplauda al Señor, por favor. Segunda de Crónicas 16:9 dice:
Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Solamente Estados Unidos? ¿Solamente Europa? ¿Solamente Chile? Eso dice, no, dice toda la tierra. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto. Cuando yo leí este versículo, este versículo tiene dos cosas maravillosas. O sea, en realidad una cosa es maravillosa y la otra, si no hemos entrado en la renovación de nuestro espíritu, en la renovación de nuestra mente, es deprimente. Porque lo primero que dice, que los ojos de Jehová y su favor contemplan toda la tierra. Pero su favor está solamente en aquellos que tienen un corazón perfecto. Lo primero me bendice, porque sus ojos me contemplan. Lo segundo me hace entrar en una autoeliminación. Porque cuando tú te miras al espejo, tú dirás, no soy perfecto. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Levanten la mano. Entonces, ninguno está en ese contexto. Estamos en la primera parte, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Pero su favor está solamente en aquellos que tienen un corazón perfecto. Y si hay una palabra que a nosotros nos descalifica, que no tiene opción, es la palabra perfección. Porque cuando a uno le dicen, ¿sabe? Esto no se puede hacer, es difícil. Aparece un optimista y dice, ¿sabes? Es difícil, pero no es imposible. Pero ¿qué palabra tú puedes usar cuando usamos perfección? Usted dirá, no soy perfecto, pero no hay otra opción. Pero aquí está hablando de perfección. Pero está hablando de una perfección que tenemos que analizarla desde una perspectiva o desde una dimensión espiritual. Porque nosotros, cuando no hemos sido renovados en nuestra mente, por lo general tenemos una visión lineal de la vida. Y la revelación del Espíritu nunca es lineal. Usted puede esperar a Dios por la puerta y Dios le aparece por la ventana. Usted puede esperar a Dios por la ventana y Dios le aparece por la chimenea. Usted puede esperar a Dios por la chimenea y viene Dios y le aparece por la puerta trasera. Es decir, ninguna experiencia con Dios es terminal. ¿Me está escuchando? A Dios nunca lo va a encontrar en el mismo lugar. Dios tiene formas, maneras de sorprenderte. Dios conoce su nombre, conoce su celular, conoce tu correo electrónico, conoce tu WhatsApp. ¿Y por qué digo todo esto? Porque Dios no tiene ningún problema de alcanzarte, de llegar a ti. Conoce tu pareja, conoce tu esposo, conoce a tus hijos. Saben dónde están tus hijos a esta hora de la noche. Él sabe lo que estás pensando, Él sabe lo que hiciste antes de llegar a este lugar. Dios no tiene problema de alcanzarnos a nosotros. Las únicas limitaciones que Dios acepta son las que nosotros les colocamos. Pero Dios no es lineal. Dios puede aparecer y manifestarse de la forma más increíble. El problema es que nosotros tenemos un concepto muchas veces equivocado de lo que es la perfección. Los tratos de Dios son tratos de Dios, los procesos de Dios son procesos de Dios. Y muchas veces lo que para uno es ganancia, para Dios es pérdida. Y las pérdidas nuestras, muchas veces, si lo analizas espiritualmente, en el fondo pueden ser pérdidas, pero para Dios son ganancia. Correcto, el que quiere salvar su vida hoy, la perderá mañana. Pero el que pierde su vida por causa de mí hoy, la hallará mañana. Lo que es pérdida hoy es ganancia mañana. Y lo que para ti es ganancia hoy, es posible que para mañana sea pérdida. Nunca, nunca le cierres la puerta al Señor. Indistintamente el momento que estás viviendo. El Dios que creó los cielos es el Dios que creó la tierra. El Dios que creó el día es el Dios que creó la noche.
Por favor, el Dios que creó el día es el Dios que creó la noche. Dios creó las noches, pero Dios no creó las tinieblas. Usted tiene derecho a vivir su noche. Usted tiene derecho a llorar. Usted tiene derecho a tener su rincón de lágrimas muchas veces, de impotencia, de soledad. Son momentos que usted y yo y todos quienes estamos esta noche en este lugar hemos vivido. Todos hemos tenido problemas en el matrimonio. Todos hemos tenido problemas económicos. Todos hemos tenido problemas con los hijos. Son las noches donde el profeta o el apóstol Pedro dice que cuando llegue la noche hay una antorcha que hay que encender, que es el Señor que en medio de la noche te va a alumbrar. Usted no tiene derecho a estar confundido, porque confusión es tiniebla. Dios creó la noche, pero no la tiniebla. En las noches, aún en los momentos más difíciles, Dios está presente. ¿Cuántos creen eso? Dile al que está a tu lado, por favor, en los momentos más difíciles de tu vida, Dios está presente. Sobre José, Génesis dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y dice la Biblia que José era de hermoso semblante y bella presencia. Hermoso semblante y bella presencia. Solo que nosotros estamos leyendo la conclusión de la vida de José. Estamos viendo a José cuando está en la gloria, pero tendríamos que entrar a conocer su historia. Usted conoce la historia de José. Lo mismo cuando hablamos del apóstol Pablo. Pablo dice, Filipenses 4, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. ¿Cuánto dicen amén a eso? Seguimos sin resolver el problema. ¿Cuál es el problema? El favor de Dios está con aquellos que tienen un corazón perfecto. Y la palabra perfección es una palabra, como dije al principio, que pareciese ser en su definición esa ausencia de errores. Perfección es algo que está completo. Y evidentemente que cuando nos miramos a nosotros no vemos ese nivel de perfección. Nos cuesta comprender. Pablo dice en Filipenses algo que contradice a nuestra mente. Dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pero sigue adelante el versículo 15 y habla Pablo y dice, así que todos los que son perfectos, o sea, por un lado habla de buscar la perfección, pero también dice y se autodenomina perfecto. Y aquí hay un proceso que concluyo en este punto para seguir avanzando. Es que la renovación de nuestra mente es el proceso donde nosotros estamos buscando la perfección en Cristo. Pero en Cristo, en nuestro espíritu, nosotros ya somos perfectos, porque en Cristo estamos completos. ¿Cuántos creen eso? Dígale al que está a su lado, dígale, a Cristo le sobra todo lo que a ti te falta. ¿Lo comprende? Ahora, no negocie esto con su mente, por favor. Imposible negociarlo con la mente. Trate de guardarlo en su espíritu. Pero a Cristo le sobra todo lo que a mí me falta. En Primera de Reyes, capítulo 15, habla la historia de un rey llamado el rey Asa. 15:14. Y dice así: sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Punto. Con todo. Por favor, esa palabra es importante. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová todos los días de su vida. Con todo. ¿Qué significa lugares altos? Busqué lo que significaba lugares altos y me dice que eran santuarios y que eran santuarios paganos, donde se adoraba a los ídolos. Y en lo original
aunque dice era un santuario pagano en una traducción bastante interpretada de la palabra original, aunque significa altares o lugares de adoración. Una palabra que se escribe Vama. ¿Por qué dejo este punto? Porque este rey que reinó, dice que la labor finalmente de él, de haber quitado los lugares altos, el paganismo y la idolatría, no lo hizo. No hizo su labor, no hizo su trabajo. Pero dice el relato, con todo, el corazón de Asa fue un corazón perfecto todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Pero hay otro ejemplo del rey Amasías. Segunda de Crónicas 25:2. Dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, 25 años. Y 29 años reinó, no reinó poco, en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Mira lo que dice acá. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo que hizo? Diga conmigo, se portaba bien. Iba a todos los cultos, los jueves y los domingos. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Por lo tanto, está bien eso, punto. Aunque no de perfecto corazón. A ver, hagámosla fácil. Este rey Amasías hizo lo recto. Era un cristiano, buen cristiano desde la perspectiva humana. Era bueno, iba a todos los cultos, se portaba bien, hizo lo recto delante de Jehová. Pero dice que no tenía un recto corazón. Sus motivaciones no eran las correctas. El rey Asa dice, no hizo lo recto delante de Jehová, pero tenía un corazón perfecto. Ahora, yo hasta el momento estoy tan confundido como ustedes, porque no logro descifrar todavía el problema que significa perfección para Dios. Es decir, a alguien que se porta bien y hace lo recto, Dios dice, se porta bien, hace lo recto, pero no tiene un corazón perfecto. Y a alguien que hace lo recto, Dios dice, o alguien que se porta mal, Dios dice, tiene un corazón perfecto. Entonces, ¿cómo determinamos qué significa corazón perfecto para Dios? ¿Qué significa perfección? ¿Significa o esa ausencia de errores? ¿O hay algo que tendríamos que descifrar que no logramos comprender del todo? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Cuántos creen que la bendición del Señor no viene necesariamente porque tú te portas bien? ¿A cuántos de nosotros Dios tendría que habernos matado qué tiempo ya? Levanten la mano, por favor. ¿A cuántos levantan las dos manos? A ver. O sea, ¿usted se da cuenta que Dios no te bendice porque tú eres bueno? ¿Correcto? Dios te bendice porque te ama. Porque te ama. Abraza al que está a tu lado, dile, no son tus méritos. Por un lado. Pero por otro lado, este mensaje tiene que ser liberador a tu espíritu. ¿En qué sentido? Nosotros buscamos la meritocracia muchas veces. Fue lo que quiso alcanzar Nicodemo, portarse bien para entrar al reino, con una mente natural. Y Jesús le dice, el viento sopla, oyes su sonido, mas no sabes. Oyes, pero no sabes. Lo más lejos que el hombre natural puede llegar es oír, pero nunca vas a ver. Pablo dice, yo sé, habla del conocimiento. Es decir, hay algo que solamente le es privilegiado a los hijos del Señor. Todos estamos en una batalla. Por eso que cuando hablo del proceso, estamos esta noche acá, siendo expuestos por la palabra del Señor, pero todos estamos siendo expuestos. Que la perfección no es una perfección humana, y lo vas a comprender y lo vas a entender cuando entres en una renovación de tu mente, para que finalmente, raya para la suma, llegues a una conclusión, que indistintamente todos los errores que usted y yo hayamos cometido en el pasado, o fracasos o situaciones vividas, siempre la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. Bendito sea su nombre. Amén. Primera de Samuel 13:14 dice, Jehová
se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea el príncipe sobre su pueblo. ¿Y ese hombre quién era? David. Y todos sabemos la historia de David, que hay como un enamoramiento allí a primera vista entre Dios y David, un muchacho de 14 años, que Dios lo llama y habla muchísimo de David. Es tanto lo que Dios habla de David que ya David había muerto, y cada vez que Dios se refiere, habla de esta forma: ya David estaba muerto. Dice, mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Segunda de Reyes 19:34 dice, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo, dice Dios, y también por amor a David, mi siervo. Amados, es impresionante de la forma y la manera como Dios se refiere a David. Es decir, David logró tocar el corazón de Dios. Muchas veces un predicador puede tocar las emociones de la gente, pero David llegó a tocar el corazón de Dios, y Dios dice, este hombre es conforme a mi corazón. Mire, cuando Salomón asume, el reclamo de Dios a Salomón fue este. Primera de Reyes 9:4 dice, y si tú, le dice Dios a Salomón al comienzo de su reinado, anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, y mira lo que la palabra que usa, en integridad de corazón. ¿Qué palabra usa? Integridad de corazón. Termina Salomón su reinado y dice la Biblia, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón a través de los dioses. Y dice, y su corazón no fue perfecto para con Dios, como sí fue el corazón de su padre David. ¿Quién está hablando acá? Dios. ¿Y qué dice Dios de David? ¿Cómo se refiere Dios a David? Que David tuvo un corazón íntegro todos los días de su vida. Por favor, hay preguntas que tenemos que hacernos, ¿sí o no? Pero son las preguntas que nosotros nos hacemos todos los días mirándonos al espejo. Yo debo hacer estas preguntas. Si Dios dice que David se mantuvo íntegro todos los días de su vida, ¿qué hacemos con el adulterio de David? ¿Adulteró David o no adulteró David? ¿Qué hacemos con Betsabé? ¿La escondemos? ¿Qué hacemos con el cadáver de Urías Eteo? ¿Habrá sido un invento de los escritores de la Biblia o aquello sucedió realmente? Sí, sucedió, por supuesto que sucedió. ¿Qué hacemos con la consecuencia del pecado finalmente cuando un hermano viola a su propia hermana? Pregunto, ¿estará hablando Dios en serio cuando dice que el corazón de David fue íntegro todos los días de su vida? ¿O habrá una lectura entre líneas que solamente está al nivel de una revelación y no lineal como nosotros vemos muchas veces que Dios nos quiere enseñar? Porque son las preguntas que nos hacemos nosotros semana a semana. ¿Por qué me cuesta lidiar con esta situación? ¿Por qué el pecado que tengo en mí, como dice Pablo? El pecado que mora en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Y esa palabra es extraída de una tortura romana. Cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es porque literalmente él era abrazado a un muerto. Y ese muerto, en la medida que se iba pudriendo, esa pudrición le iba traspasando al cuerpo. Pero él lo usa como una analogía para explicar el pecado. Así opera el pecado. Y eso es algo que usted y yo vivimos todos los días. Entonces la pregunta, indistintamente cómo nosotros vivimos con las batallas, con las luchas, con nuestros altos y bajos, que muchas veces llegamos a nuestros cultos con sentimiento de culpa, con sentimiento de condenación. Y tú lees aquí la Biblia, es que no es que Dios, por favor, no es que Dios esté tapando el pecado de David porque está escrito.
Mi abuela usaba una palabra, llegaba a casa y como nosotros nos portábamos mal, entonces mi abuela tomaba a mi mamá y mi mamá nos protegía y nos cubría. Y mi mamá le decía a mi abuela le decía a mi mamá, tú eres, no sé si se usa esa palabra acá, eres alcahuete de tus hijos. Están acá, se me están escuchando. Alcahuete, le decía, una palabra antigua. Y yo quiero preguntar, ¿es Dios alcahuete de David? No lo es. Tampoco lo es de usted, ni de mí. No lo es. La palabra corazón, perfecto como aparece, es una palabra que en el Antiguo Testamento se usa indistintamente para hablar del corazón, del alma, del cuerpo. Pero a veces usa la palabra corazón perfecto, como en Crónicas, donde habla de una perfección en la mente, en los sentimientos y en el corazón. Habla de una rendición total. Corazón perfecto no tiene que ver con ausencia de errores. Más bien, a pesar de los errores, de las debilidades y de las limitaciones que tenemos para servir a Dios, siempre nos estamos rindiendo 100% a Él, en sentimiento, en pensamiento y en voluntad. El mejor ejemplo que nosotros tenemos, lo tenemos con Abraham. Porque Abraham fue reducido en mente, en corazón y en voluntad. En las tres áreas de su vida. Génesis 22, Dios lo llama y le dice, toma ahora a tu hijo a quien tú amas. Ama, le está tocando el corazón. Pero ¿qué área del corazón le está tocando allí? Le está tocando los sentimientos. ¿Cuántos de ustedes son padres? Son padres. Yo le decía al apóstol, yo viajé de Chile con una carga porque mi hija menor tenía problemas de cálculos a la vesícula y uno, sí, somos gente de fe, pero uno está pendiente y fue la razón por qué mi esposa no me pudo acompañar. Pero todos somos padres y hay algo, alguien define a un hijo, un día leí una definición que me encantó, dicen que un hijo es el depósito de las frustraciones de un padre. Por lo tanto, uno ve en un hijo el depósito de todas las frustraciones que uno no pudo alcanzar, uno sí las ve logradas en su hijo. ¿Me explico bien? Uno es el techo. Todo lo que uno logró es el techo para que el hijo nuestro avance muchísimo más de lo que uno alcanzó. Pero ¿qué pasa si en la mitad del camino viene Dios y te pide, toca tu corazón en el área de los sentimientos y al hijo a quien tú amas golpea un área que es tan sensible en la vida de un padre, que es pedirle un hijo? ¿Usted cree que Abraham no se hizo preguntas como las preguntas que nosotros nos hacemos? Pero fíjate, cuando yo he visto la película Jesús de Nazaret en televisión, cuando llegan a esta parte, cuando dan todo desde Génesis hacia adelante y dan la historia de Abraham, aparece un personaje llamado Abraham y aparece gritando al cielo, pidiendo justicia, y ¿por qué Dios? Y zapatea y se tira al suelo. Y cuando tú lees la Biblia, tú no ves ese relato. Tú no ves que Abraham le hizo un escándalo al Señor. Al parecer, Abraham entró en esa dimensión de que aún sus sentimientos estaban rendidos 100% al Señor. ¿Cuántos tienen esa área en proceso aún? ¿Cuántos pueden decirle esta tarde, Señor, en el área de mi corazón los sentimientos te pertenecen 100% a ti? Amén. Dios le ataca la segunda parte que es tremendamente importante, que es el área de los pensamientos. Porque hay que pensar, si Dios a casi 100 años, después que yo tenía todo muerto, todo perdido, activa ciertas áreas en mi cuerpo y en mi esposa y me da un hijo, la matemática natural no me da. ¿Por qué si Dios me da un hijo y hay una promesa de por medio, que en mi hijo, que es la semilla, y el árbol se llama nación, en ti serán benditas todas las naciones? Cuando el hijo es sembrado, Isaac es la semilla, las naciones son el árbol. Si Dios me dijo eso, entonces la matemática no me da. ¿Por qué Dios
me lo está pidiendo. Como las situaciones que nosotros vivimos muchas veces. ¿Por qué si Dios me está pidiendo tal cosa, el mismo Dios que le dice a Abraham, entrégame tu hijo, cuando va con el machete a sacrificar al hijo, 2 minutos más tarde le dice, no lo hagas? Y usted se da cuenta que Abraham tenía tan calibrado el oído para oír cuando Dios le decía una cosa y cuando Dios le decía otra cosa. ¿Están acá o no? Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y nuestra justicia, dice Pablo, es Cristo. ¿Me están escuchando esta noche? Nuestra justicia es Cristo. Por favor, quiero sacar la justicia de aquí. Quiero sacar la fe. Y que usted vea esta historia. A un hombre anciano tomando el machete a punto de matar a su hijo. ¿Qué historia usted escribiría? ¿Usted qué cree que aparecería mañana en CNN? ¿Me está escuchando? ¿Me entiende, cierto? O sea, hay cosas que solamente la justificación por fe logran comprender o entender los procesos que usted y yo hemos vivido. Si usted ve a Josué con su equipo de asesores entrando a un lugar que dice la Biblia, Rahab, la ramera, y usted le saca la fe, ¿qué está viendo? No era una iglesia donde ellos entraron, no era una congregación. La Biblia dice que era Rahab, la ramera. Ellos no estaban evangelizando en ese lugar. ¿Qué escribiría usted? Distinto es cuando usted lee, por la fe, Abraham sacrificó a su hijo. ¿Correcto? Por la fe, Josué y los espías entraron a un hogar. Dice que por la fe, Rahab la ramera. A ver, quiero decir lo siguiente. Es la misma razón por qué muchas veces Dios en Cristo cubre todos nuestros errores y no lo ve usted, está viendo el manto de Cristo en usted. Es la razón por qué usted y yo aún hasta el día de hoy estamos vivos. Y Dios no nos ha fulminado en su gracia y en su amor. Estamos parados en este lugar y Pablo dice, no puede haber ninguna condenación en aquellos que están en Cristo Jesús. Y cuando entramos en la renovación de nuestra mente, en el tiempo comprendemos, en el proceso del tiempo comprendemos, es cierto, Dios tiene razón. La voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Entonces, si le atacó los sentimientos y le atacó los pensamientos, la voluntad de Abraham quedó finalmente desplomada. Pero volvamos a David. Dios lo llama y en vez de una corona de rey, Saúl lo quiere matar. Dice la Biblia que David tocaba el arpa, espantaba a los demonios y Saúl le tiraba lanza. ¿Cuántos de ustedes haciendo lo bueno le ocurren cosas malas? ¿Por qué a una madre cristiana le sale un hijo rebelde? ¿Me están escuchando? ¿Por qué a un padre de oración su hijo le sale drogadicto? Amados, son preguntas que todos nos hemos hecho. ¿Por qué si David va con un buen corazón a la casa de Saúl, Saúl lo recibe con lanzas? Por la misma razón que hay gente que a usted le odia. No lo sabía, disculpe que se lo diga esta noche, pero es así. Pero no se hagan las preguntas mal formuladas. Algo se está gestando en el proceso del Señor. ¿Por qué a David le ocurren esas cosas? ¿Por qué David haciendo lo bueno le ocurren cosas malas? Dice que luego le manda un ejército para que arme su propia iglesia. ¿Cuáles eran las características de los filigreses? Dice que eran depresivos, afligidos y endeudados. ¿Cuántos quieren pastorear gente así? Levanten la mano, a ver. Son preguntas sin respuestas. Dice que finalmente David se hace el loco. ¿Se acuerda la historia? Pregunto, ¿cómo analizamos la historia entonces? O sea, ¿quién tiene razón, Dios o nosotros? O sea, si hay un hombre que merece que nosotros le respondamos preguntas, fue Juan el Bautista.
Dice la Biblia que se guardó, se conservó, hizo retiros espirituales, estuvo lejos del sistema, se fue al desierto, se alimentó de langosta, dice que se vestía de piel de camello, hizo un voto nazareno, y todo eso para ser el precursor del reino, todo lo hizo bien. Hasta el día que él presenta al Señor y él dice: es necesario que yo mengüe, que él crezca, pero él se fue a armar su propia congregación. Al frente, a usted se debe acordarse que la gente decía que estaban los discípulos de Juan y estaban los discípulos de Jesús, y que los discípulos de Juan oraban y ayunaban. Por lo tanto, era una iglesia tremendamente espiritual. El que dijo que iba a menguar, parece que no menguó. Finalmente termina preso. Cuando él está preso, dice la Biblia que él comenzó a dudar. Y el parentesco que él tenía con Jesús, de ser primo, que jugaron, fueron a la escuela dominical juntos, fueron a la iglesia juntos, estaban en la red de niños juntos, desde niños crecieron, y el primo amado, si usted nota la Biblia, nunca le fue a ver a la cárcel. Son razones suficientes para hacerse las preguntas: ¿por qué? Si yo fui el precursor del reino, yo lo anuncié a mi primo en todos los días que yo estuve en la cárcel, me vino a visitar. O sea, no es la única persona que a usted no le han llamado, por favor. Esto es muy antiguo. No es la única persona que se ha quejado por qué no le han visitado, por qué no le han llamado. No es la única persona que gente a usted le prometió fidelidad hasta la muerte y al primer problema le dejaron abandonada o abandonado. ¿Cómo resolvemos este problema? Me quedan 5 minutos, termino. Pablo le habla a los hermanos y le dice que los hermanos son carnales, le dice a los hermanos, no le llaman naturales, les dice carnales en 1 Corintios, de manera que yo, hermano, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Por lo tanto, sinónimo de niño espiritual es un sinónimo de carnal, pero también de hermanos. No lo desclasifica, no lo descalifica tampoco. Los pone en un contexto. Cuando nosotros no somos y no entramos en la renovación de nuestra mente, nos perpetuamos en la niñez espiritual. Por lo tanto, todo lo que ocurre en nuestro entorno lo analizamos no de un hijo maduro, lo analizamos desde la perspectiva de un niño. No crecemos espiritualmente. Y como no crecemos, somos vulnerables muchas veces a situaciones expuestas por la carne. No hemos desarrollado la vida de Cristo que está en nosotros, que Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en cada uno de vosotros. Y en 1 de Juan, capítulo 3, 19, dice esto: y en esto conocemos la verdad. Y luego usa este término: si conocemos la verdad, dice, vamos a asegurar nuestros corazones delante de Él. ¿Y qué habla del corazón? Dice que si nuestro corazón nos reprende, corazón me reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Dios sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza en Dios. A ver, hay algo en el nuevo pacto que Dios a nosotros nos dejó, que es el barómetro, cómo nosotros percibimos las cosas, que se llama la conciencia. Y un hijo maduro concluye de esta forma. Dice, si mi corazón, mi conciencia, ante un hecho, no me condena, dice, mayor que mi corazón es Dios. Por lo tanto, Dios no me está reprendiendo. ¿Cuántos de ustedes, en momentos difíciles de su vida, la paz del Señor ha estado presente? ¿Cuántos saben en los momentos difíciles de nuestra vida que Dios tiene el control de todas las cosas? Si mi corazón me reprende, estoy hablando corazón en el contexto de un hijo que ha crecido en Dios, en la renovación de la mente. Y si mi corazón me reprende, mayor que mi corazón es Dios. Dios es quien me está reprendiendo. Si no siento que Dios me está reprendiendo y el barómetro de medición es la paz, bien, tranquilo, Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de tu matrimonio. Dios está en control de tu hijo.
Dios está en control de tu hija. La pregunta que debería hacer yo sería, ¿tienes paz en eso? ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de todo? ¿Sabes cómo concluye David? Para terminar, concluye de esta forma. Cuando él expone a Dios su situación en el Salmo 139, él dice lo siguiente. Dice, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Se los quiero leer en versión popular. Dice así, el mismo texto. Dice, mira, oh Dios, no entiendo. Dice David, no entiendo. Me son incomprensibles las cosas que tú haces. ¿Cómo las haces y por qué las haces? Trato de entenderlo y se multiplica mi confusión. Así que una sola cosa necesito, y es que a pesar que no entiendo, que no comprendo, cada vez que yo despierto, tú estás conmigo. No necesitas entender a Dios con una mente natural. Necesitas no entender, comprender en el Espíritu, en una mente que ha entrado en un proceso de renovación. Finalmente, que siempre la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. El capítulo 30 de Primera de Samuel y el capítulo 31 de Primera de Samuel van de la mano, solo que son historias distintas, pero ocurren en el mismo instante. Una cosa es lo que David está viendo con sus ojos naturales. ¿Qué está viendo? Caos en su pueblo. Fuego, humo, secuestros. Dice que lloró David tanto que cuando él quiso seguir llorando, dice que no había lágrimas en sus ojos. Pero paralelamente, Dios a su acérrimo enemigo, Saúl, dice que estaba muriendo. Es decir, la Biblia dice, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti, en el mismo momento, en el mismo lugar, mas sobre ti aparecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Son dos dimensiones completamente distintas. Capítulo 30 y capítulo 31. David ve caos, pero Dios le está resolviendo el problema. ¿Y qué dice Isaías? Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad a las naciones, mas sobre ti, es decir, en el mismo lugar donde muchas personas se suicidan, tú estás viva. En el mismo lugar donde otros han fracasado, tú te vas a levantar. En el mismo lugar donde muchos han muerto, tú vas a resucitar. Todos te dicen que no lo vas a lograr, Dios te dice sí lo vas a lograr. Todos te dicen que vas a caer, Dios te dice no te vas a caer, porque 7 veces. La palabra 7 no es, volvamos al punto, termino. La palabra 7 no es un número cronológico. Si tu hermano, dice la Biblia, tiene algo, te hace algo, dice que tienes que perdonarlo. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. ¿Sabe cuánto es eso? ¿Cuántos? 490 veces al día. Pregunto, ¿hay alguien que te odie tanto a ti? ¿Que te vaya a ofender 490 veces al día? Nadie. No tiene que ver con días cronológicos, no tiene que ver con una visión lineal. Es decir, una persona que ha procesado su mente, renovado la mente, cuando concluye finalmente, sabe indistintamente si su presente es imperfecto, que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Póngase en pie, por favor. Abrace al que tiene a su lado. Abrácelo. Dile, no tienes que entenderlo, solo tienes que obedecer. Dile, por favor. Señor, gracias por esta noche. Mantenga a la persona abrazada. Quizás esa persona necesita que usted la abrace. No está en su mejor momento.
no lo ha pasado bien. Es posible que usted esta noche se ha cuestionado muchas veces, como muchos de nosotros lo hicimos en algún momento. No soy perfecto, tiene toda la razón. Desde la perspectiva humana, ninguno de nosotros somos perfectos. Solo que si Dios dice que eres perfecto, no pelees con Dios. No pelees con Dios. Potencialmente lo somos en Cristo. No nosotros. Nosotros somos el problema. Pero Cristo es la respuesta. Cristo es la solución. En el nombre de Jesús, Padre. Hay personas aquí, Señor, que necesitan respuestas inconclusas. Porque siempre hemos mirado nuestra vida con una mirada lineal. Obviamente que cuando queremos concluir, nunca vemos que tu voluntad ha sido buena, agradable y perfecta. Señor, porque siempre estamos preguntando por qué me ocurre a mí, por qué me ha pasado a mí, por qué me ha tenido que suceder a mí, si me he llevado